Ok, ¿qué tal? Les estoy saludando aquí desde el canal de Complejidad X. Vamos a ver sobre el exponente de Horst. Vamos a verlo casi desde abajo, lo más abajo que pude. Estoy abierto a críticas, comentarios al respecto y su aplicación en cuanto a cómo ver lo que estaríamos viendo en cuanto a temblores. ¿Qué podría pasar? Nota, esto son cosas probabilísticas. No quiero que se entienda de manera determinista lo que estoy diciendo. Pero sí, con base a probabilidad, un pronóstico. Es como el pronóstico del tiempo. Nota, los pronósticos del tiempo no siempre son acertados. Ahora, con base a esto dicho, pues vamos a ver en el siguiente video, bueno, en este video, cómo se va a dar y agradezco su atención y buen provecho por lo que se va a ver. Gracias. Vamos a ver acerca de lo que son las series de Horst y para qué nos sirven para verlos desde abajo. ¿Cómo vamos a ver desde abajo? Vamos a ver primeramente cómo se ve en el sentido de las series y a qué nos referimos con series. Primeramente, antes de ello, o bueno, para ver ello, mejor dicho, vamos a ver lo que es una variable aleatoria. Para ver una variable aleatoria, primeramente vamos a leer un tanto cuanto lo que nos está diciendo sobre variable aleatoria, la literatura al respecto. Esta literatura nos está diciendo que la variable aleatoria, déjame ver rapidísimo, pues es un mapeo, iba a decirlo, porque está rápido, de el espacio de medida o el espacio de probabilidad a los reales. No lo estoy inventando. Aquí debe decir... Espérame. Es el problema de sabérselo de memoria, ¿no? Aquí lo dice rápidamente. Que X va de omega a R. Y si esto es donde el espacio de medida, si la medida es de probabilidad, estamos diciendo que X es una variable aleatoria. Y aquí obviamente nos está diciendo acerca de omega. ¿Qué es omega? Omega tiene que ver con el espacio de medida. Este espacio de medida es un espacio de probabilidad. O bien, si nada más decimos esta f garigoleada, se le dice sigma álgebra. Tiene estas propiedades. Cumpliendo estas propiedades, omega es un espacio muestral, tal que cada elemento de f garigoleada, de sigma álgebra, subconjunto del omega, es un evento seguro. Es un evento seguro porque sí o sí es eso dentro de las posibilidades de ser. Sí o sí tenderá a ser ello. De la misma bibliografía de Onésimo, vamos a ver, y en esto dicho, lo que son las cadenas de Markov. Aquí lo dice, es una colección, un conjunto de variables aleatorias, esto es lo que significa, estas VA, de variables aleatorias que obviamente están sobre el espacio de probabilidad, en que tenemos un proceso estocástico. El proceso estocástico es necesario de citar para lo que vamos a hablar sobre series. Un proceso estocástico, como dijimos, es un conjunto de variables aleatorias que se van a definir con base a un parámetro. Este parámetro, como se ve aquí, está sobre un conjunto. Un conjunto que puede ser real o puede ser natural o entero. Este conjunto es el conjunto de parámetros en que vamos a tener a nuestra variable aleatoria. Obviamente vamos a decir, oye, pero no habíamos dicho que la variable aleatoria dependía del espacio de probabilidad. Sí, pero si además va a depender de otro parámetro o de un conjunto de parámetros, vamos a tener lo que es un proceso estocástico. Este proceso estocástico es necesario de decir. Veamos, por ejemplo, en otra literatura, aquí en este sentido, este libro de Sheldon Rose, que nos dice
lo que es el proceso estocástico, en especial para definir lo que es una cadena de Markov, porque si definimos a nuestra cadena de Markov como que este parámetro va a ser el conjunto de los números naturales, pues resulta que si nuestra variable aleatoria, dicho de esta manera, antecedente, dependiendo de nuestra variable aleatoria, este es antecedente, procedente o bien consecuente, le va a valer nada a todo lo anterior, esta probabilidad solamente va a depender de el antecedente y el consecuente, de tal forma que no va a importar todo lo anterior, tal que, por ejemplo, si vemos a nuestra literatura de Onésimo, nos está diciendo que no tiene memoria, que no importa todo lo antecedente, con que sepamos solamente un antecedente de la probabilidad del consecuente, pues esto va a ser nuestra probabilidad condicional, dicho de esta manera. Esto es importante de decir para citar finalmente en qué va a importar al Horst. Bueno, nada más rápido, que estamos viendo lo mismo que vimos en nuestra literatura de Sheldon, que nos está diciendo nuevamente esto, no importa todo lo antecedente, con que tengas un solo antecedente, nuestra probabilidad condicional del antecedente y consecuente no le va a interesar la memoria. Ahora vamos a ver rápidamente lo que vamos a decir de Horst. Lo que decimos de Horst es que esto que vimos de la probabilidad del antecedente y el consecuente que vimos aquí propiamente son series independientes. Alguien me va a decir, y sobre todo en especial los matemáticos, oye, pero estos son sucesiones, ¿cómo que series? Bueno, recordemos que una serie es un caso particular de una sucesión, y en este sentido las series son necesarias para poder tratar acerca de lo que vamos a tratar de las series de Horst. En este sentido dicho, vamos a tener lo que son las series independientes como sucesiones independientes en que no va a interesar el pasado. Si damos este análisis, lo que va a ser las exponente de Horst va a decirnos cómo son las series. Cuando son series independientes o bien cuando cumplen en el sentido de Markov de que son propias, son expresadas propiamente como cadenas de Markov, nuestro exponente de Horst va a comportarse de esta manera. Pero ahora, si no se comporta de esa forma, en que Einstein lo vio, por ejemplo, en el sentido del movimiento browniano, en decir, bueno, ¿de qué me va a depender mi movimiento browniano? Me va a depender de un conjunto T, que es el índice de tiempo, o sea, de cómo se va a ver en el tiempo los movimientos conforme a un alcance, a una distancia cubierta, que esta distancia cubierta va a depender de este índice de tiempo, de tal manera que es directamente proporcional al índice de tiempo, donde tenemos una constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad es K, en este sentido dicho. Ahora, conforme a esto mencionado, en que si lo rearreglamos o bien le damos una especie de decir que va a ser escalado conforme una desviación estándar. Esto es propio de probabilidad y estadística. Se ve incluso más en probabilidad, después su aplicación es la estadística. De nuevo me regreso a que, esto es para movimiento browniano, pero cuando no es movimiento browniano, nuestras series pueden ser persistentes o antipersistentes, según se encuentre nuestro exponente de Horst, que es propio a esta conjunto T de índice de tiempo, que este conjunto T de índice de tiempo, como vimos, tiene que ver
con respecto a cómo estamos definiendo nuestra cadena de Markov, o bueno, nuestro conjunto de que va a depender nuestro proceso estocástico. En este sentido, van a hablarnos acerca de cómo es este proceso. Son procesos propiamente dichos. ¿Qué vimos? Que esto para series independientes es proceso estocástico. Para procesos no independientes pueden ser de series antipersistentes o series persistentes. Esto de series persistentes es propiamente a un periodo, de ver cómo va a dependerse, cómo si va a haber dependencia entre sí y va a haber una cierta forma de memoria. Ya con esto dicho, si utilizamos a la computadora para generar en una matriz de números generados al azar por la computadora, nótese, por un pseudo azar, vamos a darle un arreglo propiamente de esta matriz de elementos de entrada de la matriz azarosos para tratar de exponer esto en sus renglones. Vamos a declarar cómo se ven estos renglones para ver su promedio, y con base a este promedio finalmente lo que queremos es ponerlo en una lista que le vamos a agregar cada uno de estos elementos al azar. Declaramos la lista, vemos a esta lista en su desviación estándar, como vimos de lo que aquí tenemos la necesidad de declarar que exponerle de esta manera para que con base a hacer un despeje y de la ley de los logaritmos poder finalmente encontrar el exponente. Vemos que el exponente de Horst es casi 0.5. Sabíamos que necesitamos que fuera 0.5 para el exponente de Horst. Alguien me dirá, oye, ¿y por qué no es 0.5? Primeramente porque ahorita yo le estoy dando para 15. Teníamos que eran 30. Si vemos aquí son 30 números que están dados al azar, y aquí estamos viendo para 15 números dados al azar. Y no solamente eso, sino que recordemos que son pseudoaleatorios. La computadora me da pseudoaleatoriedad. Por eso vemos que conforme vamos agrandando estos 15 números, pues dejan de ser en cierta manera al azar. Este S es la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, pero esto es para 30 números. Ahora, yo quisiera ver cómo se puede ver para los temblores. Para temblor en la Ciudad de México, por cada 11 de diciembre. Vamos a verlo con base a Pandas. Pandas es de data frame, que es un marco de datos. Este marco de datos va a depender de mi archivo CSV. Este archivo CSV es un archivo de base de datos. Este archivo de base de datos se puede, por ejemplo, generar en Excel, pero tiene que ser tiene que guardarse como CSV. Aquí, por ejemplo, se tiene como un archivo que está separado por comas. Pero si ustedes lo abren en Excel, no lo quiero abrir en Excel por tratar de evitar cualquier modificación. Bueno, lo voy a hacer rápido. Aquí lo vemos como está separado por comas. Esta separación por comas en Excel se va a ver de manera diferente. En Excel se ve de esta manera, pero vemos cómo esa separación se da por comas aquí en este sentido.
y esta separación por comas, me va a interesar una columna. La columna en que se da por 0.1, que empieza por 0.1, que vemos que se da en el extremo izquierdo, me parece. Sí, se da por el extremo izquierdo. Y vemos finalmente cómo se ve. ¿Para qué? Para poderle dar el análisis en series de la lista. La lista la voy a declarar por medio, como lo hicimos con anterioridad, por lo que vimos con el azar. Y finalmente le damos el arreglo y vemos cómo es una serie antipersistente. Cómo se da una dependencia. Y en este sentido vemos cómo finalmente es este análisis. Este valor es para una serie persistente, perdón, por ahí creo que dije antipersistente. Es una serie persistente que tiene el famoso efecto José o Noé. ¿Qué significa esto? Esto se inspira un poco en la Biblia. O sea que vamos a tener, por ejemplo, aquí 7 años de fortuna y para 7 años de no fortuna. Es decir, que va a cambiar esta serie persistente. Es decir, que, por ejemplo, esta serie que yo declaré aquí fue desde el 2014, desde 1914 hasta el 2023. Y dije, ¿qué pasa si volvemos a tener temblor y temblor? Bueno, pues que vamos a tener que después de tanto mal, proponiendo que por si acaso el 11 de diciembre de 2023 tuviéramos otra vez otro terremoto, para el efecto Noé significa que no vamos a volver a tener. Nota, probabilísticamente, no quiero que se entienda como que tú dijiste que jamás. No, yo dije probablemente no tendríamos de nuevo temblores con base al resultado del efecto José.